Bien, gracias, Vero. Bueno, Omar, bueno, te saludamos agradeciéndote que hayas aceptado participar también en el ciclo de los seminarios de este año. Para quienes no conocen a Omar, que lo habrán visto porque participa también asiduamente del seminario, Omar es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, está en el campus de Guanajuato, en el Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. También tiene formación en turismo y recientemente, afortunadamente, ¿cierto, Omar? Pudiste concluir el doctorado, así que, y estudié en la Universidad de Guanajuato, perdón, de Guadalajara, el doctorado en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad y el Turismo. Además, Omar tiene sus líneas de investigación también en sostenibilidad, en competitividad, patrimonio y desarrollo. Eh, y bueno, es interesante también, Omar, que en tu caso tienes una amplia experiencia profesional en el rubro, ¿no? Sobre todo en la parte de hotelería. Así que, bueno, eso hace también muy interesante ahí tu formación. Y si bien, bueno, ya Omar va a pasar a explicarnos de qué va todo el tema, todos vieron el resumen porque se compartió en la invitación. Pero bien, nos trae un abordaje bien distinto, al menos de pocos casos que vemos acá en los seminarios, y es un enfoque, un trabajo desde un enfoque cualitativo. El enfoque o la investigación cualitativa tiene como distintos abordajes o diseños. Y bueno, hoy Omar justamente nos trae una experiencia, un trabajo aplicado utilizando uno de estos tipos de diseño como es la teoría fundamentada. Así que adelante, Omar, gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ay, Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias por la invitación a Gabriel Brida, a Sandra, Vero, muchísimas gracias. De verdad, me hubiera gustado estar presencialmente, ¿no? Hasta allá con ustedes. Siempre hemos tenido la oportunidad. He participado ya mucho con el grupo de investigación con Brida y realmente han hecho workshops acá en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, donde todos tienen su casa y esperamos que algún día nos puedan visitar. Es una universidad de que tiene 164, este año cumplimos 164 años. Es una ciudad patrimonio de todos nosotros, patrimonio de la humanidad. Tenemos en el estado de Guanajuato, estamos en el centro de la República Mexicana. Y bueno, lo comento un poquito por la cuestión del turismo, por lo que decía Sandra ahorita, soy un enamorado de la actividad turística, me dediqué varios tiempo en este sentido, pero también soy un embajador de mi ciudad, ¿no? Entonces, cordialmente invitados a la ciudad de Guanajuato capital y, bueno, al estado de Guanajuato, en donde te les digo que tenemos dos ciudades patrimonio, tenemos pueblos mágicos, tenemos zonas arqueológicas. Es un destino realmente donde se fragó la independencia de México y bueno, es una ciudad que se maravilla uno, ¿no? Yo sigo enamorado de mi ciudad, sigo compartiendo cada rincón, cada espacio, en donde los invito a que en algún momento hagamos otro workshop. Hemos tenido 3 workshops acá en Guanajuato, ¿verdad, Sandra? Entonces, con la parte, yo estuve con Gabriel en Italia, y bueno, la verdad es que siempre estas relaciones, esta parte de poder compartir los conocimientos y las experiencias, pues son muy buenas. Como bien dice Sandra, el tema va a ser un abordaje muy diferente. Ustedes manejan mucho la parte cuantitativa, ¿no? La parte del dato duro, la interpretación de este dato. Y pues bueno, yo me voy a permitir compartirles una experiencia en un artículo que está en revisión. No les compartí el artículo completo porque todavía lo estamos afinando precisamente para que sea publicado. Y entonces, bueno, pues ya saben que las revistas, los criterios son, pues bueno, el que no esté todavía publicado en algún otro lado. Entonces, nada más son parte de los resultados que se obtuvieron precisamente de este análisis. Y bien decía Sandra, el 10 de diciembre del año pasado, 2021, después de la pandemia, de una encerrona que yo tuve aquí por la pandemia, pues pude concluir mi tesis doctoral. Tuve que hacer todo un cambio de metodología porque era una tesis en donde iba a ser un abordaje en la parte del empresario turístico de Guanajuato y tuve que cambiar mi proceso, ¿no? Pero entonces, pues bueno, ya
se logró, como bien dice Sandra, al fin pude terminar este compromiso, que es un compromiso académico, un compromiso personal, pero un compromiso en el que yo los invito a los que están ahorita estudiando maestría, que no claudiquen. Yo terminé en un doctorado en la Universidad de Guadalajara, que está en Puerto Vallarta, que es un destino de sol y playa en México muy importante. Y bueno, me fui hasta allá, hasta Puerto Vallarta a sufrir en el sol, en la playa, bueno, en esta parte de los estudios, ¿no? Pero no, la verdad es que muy interesante porque fue una dimensión en un turismo de sol y playa que me permitió también ver el desarrollo, la parte del destino como tal, conocer un destino en el que a veces lo conocemos nada más de la parte turística, pero cuando ya te metes a vivirlo, ya a conocerlo, te das cuenta de otros aspectos. Entonces, pues este programa o este doctorado es un doctorado que está reconocido por el CONACYT, es el Consejo Nacional para aquí en el Consejo de México, y está en el Programa Nacional de Calidad, y son de los doctorados que apoyan a extranjeros para que puedan venir con una beca, pueden postularse en ese doctorado. Ya después, si quieren, le comparto a Vero, a Sandra y a Gabriel la convocatoria por si ustedes están interesados en seguir sus estudios doctorales, pues bueno, puedan venir acá a México y bueno, o también poder hacer movilidad en participación. Sin más preámbulo, pues bueno, agradecer al Seminario de Investigación de Turismo y al Grupo de Investigación en Turismo de la Universidad de la República y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas esta oportunidad de poderles compartir un tema que se llama teoría fundamentada y el Boswell, que son realmente un recurso metodológico para la investigación turística. Y bueno, ya les platicaba Sandra que soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato y estoy adscrito a una licenciatura que es la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos y pues bueno, también trabajo con un grupo de economistas aquí en Guanajuato que está muy consolidado y es con los que yo he trabajado el tema del workshop y que han estado aquí participando en la ciudad, ¿no? Entonces, pues soy así muy multidisciplinario, pero también con mucho entusiasmo por el turismo, la economía y todas las temáticas en gestión y la administración. Bien, la temática va a tener la presentación en introducción, el origen de la teoría fundamentada, muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen, el diseño metodológico para llegar a los resultados, el análisis bibliográfico, que también quiero decir que Sandra y Gabriel son los corresponsables, porque ellos me dieron un curso del Sevier, y desde entonces también le agarré mucho cariño a la parte del análisis bibliográfico y a la parte de las búsquedas en toda esa temática, ¿no? Y bueno, los resultados en Boswell y las reflexiones finales y las fuentes donde tomé esta información. Bien, como ustedes saben, al igual que otras disciplinas científicas, la investigación turística se ha visto influenciada por el uso de tecnologías. Nosotros usamos muchas tecnologías de la información, principalmente para los procesos de análisis, como lo han presentado ya en varios de las presentaciones en donde ustedes utilizan muchos software específicos para esta interpretación. Esta presentación explora teoría fundamentada, Grund Theory o el software Boswell, para contribuir y visualizar redes bibliométricas como recursos metodológicos, con la capacidad de llegar a revistas, investigadores, o públicos que puedan construir con base citas, acopilamiento bibliográfico, cositas y relaciones de autoría, ¿no? ¿Qué es la teoría la parte de la teoría fundamentada? Pues realmente reduce la complejidad del mundo tal como lo estudiamos, seleccionando los aspectos más importantes y relevantes de este mundo y destacándole descripciones detalladas, ¿no? Eso es lo que nos va ayudando la teoría fundamentada, implica especificando cómo los aspectos relevantes de lo que se está estudiando se relaciona con cada uno de estos y esta es una teoría que puede permitir saber cómo funcionan las cosas en el mundo y cómo están relacionados y puede permitir predicciones sobre este mundo en cuestión de lo que sería la teoría fundamentada, Gibson y Hudson en el 2014. El Boswell es una herramienta bibliométrica gratuita, ustedes pueden entrar a ella, desarrollada por el Center of Science and Technology Students, para elaboración de mapas de la ciencia. Ya algunos han hecho esta parte de las mismas que estamos basado en análisis de redes. Al analizar una red nos encontramos con grafos,
cuyos componentes básicos son los nodos y las aristas, ¿no? Entonces eso nos va a permitir precisamente hacer ese análisis a través del software y permite hacer múltiples tipos de mapas. El mismo software te va dando esas especificaciones al momento de bajar la data como tal. Él va de acuerdo a los requerimientos que nosotros vayamos teniendo, te va generando una base de datos que la subes al software y que te va a permitir hacer ese análisis. Usando para ellos datos recuperados directamente de las principales bases de datos bibliográficas de forma guiada, y también permite descargar datos a partir de identificadores y compartir archivos de redes e incluso de textos. Nos van a poder ayudar mucho en la parte de lo que sería el Bosweaver. El origen de la teoría está centrada por Ansel Strauss, que es un sociólogo. Si se fijan, ya aquí vamos a entrar a temas más de lo que decía, comentaba yo al inicio, que es más la parte cualitativa. Barney Glaser, sociólogo y fundador del Instituto de Teoría Fundamentada, y esta base epistemológica de la teoría radica en la interaccionismo simbólico. El enfoque principal de este método es de redescubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, ¿no? Entonces la data aquí es lo más importante. Se hacen supuestos a priori de otras investigaciones o marcos teóricos existentes, y entonces lo más importante es empezar a tener que la información siempre va a tener una fundamentación, ¿no? También, por otra parte, la teoría fundamentada tiene apoyo en el pragmatismo de George Smith y John Dewey. Para mí, el fundamento está en el yo, o sea, al final, en la mente dentro del orden social, y el simbolismo lingüístico del cual hace uso las personas para comunicarse, ¿no? Entonces, cada persona en su yo, pues va identificando su forma de hacer este simbolismo, ¿no? En cuanto a lo que propone Dewey, los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales, y lo que verdaderamente es relevante en las personas es la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y de sus creencias, ¿no? Entonces aquí se va a hacer este aspecto de que cuando estamos investigando algo, pues nosotros vamos a ver también de acuerdo a nuestras prácticas morales y a nuestras relaciones sociales. Como lo comentaba, a lo mejor yo tenía muchísimo más conocimiento de un destino cultural, de un destino que estaba declarado Patrimonio de la Humanidad y que era la parte de nuestro país en el centro histórico de México, pero cuando tú vas a otro destino, como es destino de sol y playa, pues ves una dimensión social diferente y ves unas creencias en el aspecto de relación cultural o de relación del medio ambiente, por ejemplo, en donde ellos valoran más el medio ambiente o la parte de su atractivo natural y cultural. En ese atractivo natural, pues les permite tener otros valores, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte de la teoría. Bueno, y esto es la integración para la teoría fundamentada, es las corrientes sociológicas, la filosofía pragmática, el interaccionismo simbólico, y bueno, el significado y la interacción social, y luego se va a hacer una interpretación para llegar a esta teoría fundamentada, ¿no? Ya lo veíamos como Glaser Strauss y Strauss-Corbin en 1998. Por favor, si me pueden interrumpir, voy bien, veo que hay cosas en el chat, pero Vero me dice si vamos bien, ¿eh? Tú me dices. Sí me escucho, ¿verdad? Perfecto, Omar. Ok, bien. Las fases generales del proceso de la teoría fundamentada expresan construcción de teoría. Hay que hacer el diseño de la investigación como tal, en una recolección de datos, hay que ir al trabajo in situ, al trabajo con la sociedad, al trabajo con la gente, que también luego esta parte es muy interesante, ¿no? Hay que ordenar esos datos, volver a analizar los datos, o sea, este es un proceso muy de análisis y de análisis constante, y comparar los resultados en la teoría existente. O sea, al final, esa información en la que nosotros vamos a estar haciendo en este proceso de la teoría fundamentada nos va a permitir precisamente ordenar estos datos. Luego, para Barney Glaser y Strauss-Corbin, pues vemos varias diferencias, ¿no? Por ejemplo, para Barney Glaser no establece una metodología a seguir, o sea, es muy libre el investigador, mientras que Strauss y Corbin establece una metodología y una fase de investigación, ¿no? O sea, es un proceso más riguroso. Para Glaser hace énfasis en la creatividad del investigador, libremente vacía. Esto es muy importante porque a la investigación es quitarnos de cualquier información que tengamos e ir directamente al trabajo en campo,
y no llevar ningún un perjuicio, ninguna idea, sino que solamente la información que nos vayan dando los mismos actores o la investigación que nos vayamos a detener, ¿no? Para Corbin y Strauss, el mayor adecuación a estándares académicos, confía más en la técnica, en la práctica del investigador, ¿no? Entonces aquí es un poquito ellos, sus diferencias. Para Glaser es inductivo y fiel a la data, o sea, la data es lo que te está dando la información, y confía en las inspiraciones, por ejemplo, para Strauss y Corby, confía en la inspiración de que ofrece la data, ¿no? Para Glaser, el paradigma de codificación bien definido, hay que ser un paradigma bien definido, y para Strauss y Corby, la paradigma de codificación es flexible, ¿no? O sea, se puede flexibilizar y tener esta información. Eh, para Glaser hace uso de diferentes fuentes de información, incluso cuantitativas. Aquí sí se pueden hacer uso de fuentes cuantitativas, ir directamente a los datos cuantitativos y poder hacer algunas reflexiones sobre eso, ¿no? Hace uso de las entrevistas y la observación como fuente confiables para recoger información para Strauss y Corby. Estas son las diferencias entre cada una de las ideas de estos investigadores. La etapa de investigación de la teoría fundamentada se hace un principio descriptivo, suceso de situación de estudio, selección de informantes, aplicación de instrumentos, requiere una codificación abierta para la organización de los datos de muestreo y después se hace un ordenamiento conceptual, explicación analítica del proceso, uso de codificación axial y muestreo de incidentes y acontecimientos, y esto se va haciendo precisamente utilizando algunas herramientas, ya mencionaba al inicio, con algunos software específicos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer a través del Atlas T información y procesar esta información para poder llegar realmente a una codificación adecuada, ¿no? El esquema teórico, explicación y predicción de comportamientos y significados a partir de categorías con sus propiedades, dimensiones y relaciones requiere de codificación selectiva y muestro discriminatorio, ¿no? Al momento que uno ya tiene la información, ya tiene la entrevista, pues bueno, lo que hace uno es la transcripción de esas entrevistas. Estas entrevistas al final te van dando información, la data del que está directamente en la actividad o que está directamente relacionada con el objeto de estudio que nosotros estamos investigando y que nos va a dar esta información y podemos hacer ese muestreo discriminatorio también en la información. Bueno, la teoría fundamentada como metodología es un método de comparación constante, hay que estar comparado constantemente, hace una recolección, la codificación que analizamos, análisis de datos y en la parte de la codificación se puede hacer una codificación abierta que genera códigos para formar categorías, es describir totalmente todo lo que nos está dando la data como tal. Se puede también una codificación axial, ordenar categorías, establecer relaciones, sistematizar, es muy sistémico, por eso les digo que hay que utilizar software que vayan ayudándonos a interpretar toda esta información, como el Atlas T, que se utilizan mucho para la parte de este tipo de teorías, ¿no? O sea, de este tipo de investigaciones. La codificación teórica selectiva integra relaciones para desarrollar ideas que expliquen el problema, teorizarlo, o sea, hay que teorizarlo al máximo y hay que hacer simulaciones, ¿no? Hay que ver lo que están pensando en la parte de la teoría, pero también hay que empezar a hacer esas simulaciones. Y bueno, al final se hace un muestreo teórico, se describen las características o atributos de cada una de las categorías, se hacen preguntas analíticas y las comparaciones constantes, es una comparación constante con la información que se tiene previa y el límite del muestreo teórico es la saturación teórica. Ya cuando vemos que ya no hay más teoría que comprobar, que ya tenemos información suficiente, entonces hacemos la saturación teórica y podemos seguir con este fundamento. Bien, las aplicaciones en la teoría fundamentada, pues bueno, se da de carácter creativo en la etnografía, los estudios de caso, las historias de vida, la fenomenología, y pues también tenemos áreas de saber como la parte de enfermería. De hecho, ahí es donde nace la parte de la teoría fundamentada, en donde se va a hacer precisamente estudios a los parientes de los que están enfermos y entonces se va teniendo información que permite precisamente poder llegar a esta situación. Medicina, psicología y psiquiatría son estas áreas de saber desde la educación, la antropología y bueno, yo aquí en la parte de la gerencia, el gerenciamiento, la parte de la gestión en el sector
empresarial, pues me ha permitido tener esta parte de la información en lo que sería esta teoría, ¿no? Y la criminología también se da. Bien, el Atlas T, ya les comentaba que es un programa de diseño para análisis de datos cualitativos. Muchos de ustedes a lo mejor ya los han utilizado, pero yo se los recomiendo. Te ayuda mucho a hacer la codificación y el análisis y permite almacenar, organizar y obtener información resumidos de los datos más significativos emergentes del análisis. Y también se hacen las redes. Las redes, te saca una red, haces de acuerdo a lo que tú vas alimentando en el software, porque el software pues no toma, sino que uno va haciendo los memos, va haciendo la parte de la información en cuestión de las conexiones y entonces te va generando el análisis, pero nosotros tenemos que hacer la interpretación. Al final, el software te ayuda un poquito a la sistematización, pero uno tiene que empezar a hacer el análisis, ¿no? Otro es el NVivo, que puede analizar todo tipo de textos, pese a una particularidad, permite analizar información en entornos virtuales. NVivo yo lo utilicé solamente en la plataforma gratuita, o sea, tiene un modo de prueba y bueno, vale mucho la pena. Yo donde tuve que comprar la licencia a través del Atlas T, ese sí me ayudó muchísimo más a hacer esta parte del estudio, ¿no? Y algunas otras programas que también se mencionan como el Miner, que también son programas que hacen el análisis de la data y por supuesto eso reducen mucho el tiempo de dedicación para esos eventos de investigación, ¿no? Otro diseño, ya platicando un poquito del diseño metodológico que apliqué precisamente para realizar este artículo, de investigación empírica de esta presentación se realizó bajo un enfoque de teoría fundamentada mediante una investigación bibliométrica para poder conocer qué revistas publican sobre turismo y teoría fundamentada, ¿no? El análisis bibliográfico se viene realizando desde hace mucho tiempo. La hospitalidad tiene sus primeros resultados desde 1989 con el trabajo de Weber en 1989 y el análisis de contenidos de las publicaciones en economía y dirección, como ustedes mucho lo mencionan. Yo cuando he participado en el seminario, pues veo que tiene mucha información, o sea, mucha teoría consultada y que hacen referencia precisamente a la parte de las investigaciones previas y que se van aplicando estos métodos o metodologías para ir descubriendo pues, los avances en la ciencia, ¿no? Entonces, muy interesante en esta parte. Si se fijan, nada más fueron 3 conceptos que fue teoría fundamentada, turismo y metodología, estos fueron los términos de búsqueda, fueron en las publicaciones de los años 2000 al 2020. ¿En qué revistas? Fueron en Turismo Management, International Journal Hospitality and Management, Turismo Management Perspectives, Annals of Tourist Research, and Journal of Hospitality and Tourism Management, y se consideran los artículos científicos que estén en el cuartil más elevado de las bases citadas, con mayor relación con el indicador, mientras que su metodología colectiva se identificaron 171 artículos en este sentido, ¿no? Y entonces aquí están los 171 artículos y podemos ver en esta tabla, por ejemplo, del 2000 solamente había un artículo y cuando ya vemos en el 2020 hay 23 artículos relacionados con estas palabras claves, ¿no? Cada una de las revistas en los títulos de publicaciones que se tienen son revistas todas, como saben, con un nivel de resultado importante que son reconocidas bien por todo lo que se va teniendo. Bien. Estos son los resultados de las 55 palabras clave seleccionadas. Se identificaron 5 clústeres, 685 enlaces. La fuerza del total del enlace es de 1,379. Y vemos aquí, por ejemplo, la teoría fundamentada, el turismo, y se ve cómo se van dando todas las relaciones en lo que sería el software. Les digo, este software es, bueno, es parte de lo que te saca el software y se pueden empezar a hacer análisis en estos nodos y en estas aristas que se van teniendo en el mismo software, ¿no? Luego los resultados de la teoría fundamental desde los mapas superpuestos, el total del clúster es de 3, los enlaces de 50 y la fuerza total de enlaces de 196. Y la palabra turismo, el total del clúster es de 4 y el enlace de 52 y la fuerza total de enlace es de 239. Y vemos aquí turismo, teoría fundamentada, pero pues está la parte de modelos, la parte de management, satisfacción, la innovación, la parte, por ejemplo, aquí apareció también el COVID-19, ¿no? Aquí está COVID-19 relacionado con esta parte del quehacer en esta información. Y bueno, se van dando todos estos resultados en la parte
de lo que se va tomando en cuenta en los resultados. Luego, la producción científica, de acuerdo al Omar, análisis, ¿sí? Omar, Sandra. perdón, te interrumpo un segundo. ¿Puedes volver a a la diapositiva anterior? Sí, Que no, porque como ahora, bueno, tú nos leíste las palabras porque no alcanzaba a leer las más pequeñas, pero todos estos otros conceptos que están ahí, aparte de turismo y teoría fundamentada, sí, o sea, son como los temas que aparecen de trabajos de turismo donde se utiliza teoría teoría fundamentada. fundamentada, O sí, sea, sí, por ejemplo, podemos aquí, no sé, un tema de satisfacción aplicado en... con la teoría ¿Es así? fundamentada y la metodología es correcta. Está la parte Ah, de bien, bien. la hospitalidad, por ejemplo, la procreación, la parte de ¿cómo se llama? Algunas palabras claves que les digo que son importantes porque es lo que se está trabajando en el mundo, ¿no? En cuestión de esas tres palabras claves, que era precisamente metodología, turismo y teoría fundamentada y cómo se van relacionando, por ejemplo, estrategias, participación, la parte de innovación, la parte de viaje como tal y la parte cultura, por ejemplo, ¿no? En este sentido es eso. Y es correcto, Sandra, lo que tú comentas. ¿Cuál era la diferencia con la anterior? La anterior a La esta que era... anterior, la anterior lo que hace es las palabras clave seleccionadas, se identificaron 5 clústeres. Este es diferente porque aquí ya habla precisamente de una relación, pero con el nombre. O sea, la parte la misma, el mapa que te da en sus relaciones, pero la parte de la teoría fundamentada con algunos impactos que se tienen. Por ejemplo, perdón, es nada más, es la diferencia de presentación del mapa, porque es la misma, ¿eh? Si te fijas, acá viene también COVID y viene la parte de teoría fundamentada también. Sí, Ok, pero es la representación del mapa, cómo te lo va, por ejemplo, la mujer con la parte de relación en teoría fundamentada y turismo, ¿no? En ok. esta, por ejemplo, es donde se está produciendo más, la producción científica, de acuerdo al análisis, se da más en los siguientes países, por ejemplo, en Estados Unidos, República Popular de China, Australia, Inglaterra y España, y aquí se identifican. Si uno hace zoom, por ejemplo, en cada uno de estos nodos, se va haciendo la red más amplia, o sea, te permite el mismo software que tú vayas viendo en estos lugares en donde se va haciendo la producción científica y qué universidades es donde se está trabajando el tema de, por ejemplo, España, Estados Unidos. Si se fijan, como hay más producción en Estados Unidos, es el que más fuerza tiene en el nodo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, viene la visualización de los investigadores que trabajan sobre esta parte de la teoría fundamentada. Y aquí se hace la visualización de densidad de elementos de color, identifican densidad de elemento en este punto y se ven los investigadores que están relacionando sobre este tema, ¿no? Bien, la actualidad contiene la información encontrada, garantiza un constante fortalecimiento en la actualización de conocimientos del turismo y la teoría fundamental asimismo se observan temas de investigación desde diferentes ópticas. No voy a presentar todos, o sea, realmente es de los artículos que les mencioné, solamente estoy haciendo el análisis ahorita de los 20, de 20 más importantes, pero, por ejemplo, podemos identificar estudios relacionados con este fenómeno, es la promoción y el marketing, la economía de los costos, la economía colaborativa, la praxis de hoteleras y necesidades de un mayor reconocimiento para las camaristas. Por ejemplo, en este tema es interesante también ver cómo se van haciendo la parte de la automatización en el sector, ¿no? La parte del uso de la robótica para la parte del sector turístico, la teoría crítica socialista y feminista, los modelos de destinos turísticos sostenibles e inteligentes, los DTI, este tema que ya está en México, solamente tenemos un DTI reconocido, que es en Guadalajara, en Jalisco, perdón, y está Tequila, es un pueblo mágico que se llama Tequila y es un DTI, ¿no? Es un destino turístico inteligente, pero en otras partes del mundo pues ya se trabaja mucho sobre esta temática, ¿no? La teoría fundamental social constructivista y cualitativa también, la confianza de los turistas desde las autoridades, los turistas, los residentes, los empleados y las agencias, esta parte de la seguridad como tal,
todos lo sabemos que es es muy importante la parte de la seguridad en los destinos turísticos, porque al no tener esta seguridad, pues se va teniendo menos visita en cada uno de los destinos, ¿no? Sobre la religión, turismo y conflicto, procesos y valores y problemas. El desarrollo del turismo médico, esta parte del turismo médico como tal. Por ejemplo, en México hoy tenemos pues tres principales destinos en donde se está haciendo mucho turismo médico, que es precisamente en el norte de nuestro país, en la zona de los algodones. En Puerto Vallarta es un destino que hace turismo médico, y la misma ciudad de Guadalajara están teniendo esta parte del posicionamiento en la parte del turismo médico, ¿no? La psicología positiva también se maneja esta parte de la teoría fundamentada, el empoderamiento de las mujeres en el sector, la indignación apreciativa sobre el turismo rural, la conservación, los medios de vida y el desarrollo turístico, la identificación del mochilero y otras tipologías turísticas, la experiencia memorables en cuestión de la actividad turística, el turismo desde la filosofía de Gilles Deleuze, el consumo de alimentos y bebidas locales en los destinos, y la fenomenología hermenéutica para estudiar experiencias en la comprensión y el significado del turismo, y la parte del sector hotelero como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen varios de los autores, y me voy a permitir hacer unas reflexiones finales en relación a esta presentación para que, pues bueno, podamos llegar a preguntas, y que si tengan alguna duda, con mucho gusto espero podérselas responder. El turismo es un fenómeno socialmente construido y determinado que constantemente se replantea, reinterpreta y se construye. Es un estado constante de procedimientos y flujos con significados continuos, creación de sentido y reencuadre dentro y entre una variable de contextos culturales. De aquí la importancia de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad de este seminario de investigación en turismo y del grupo de investigación de turismo, formando el pensamiento crítico, científico, considerando que el turismo es un fenómeno complejo y múltiple. Y por último, las 4 propuestas de la teoría fundamentada, es decir, la de Strauss y Gleiser y Coleridge, Clyde y Chalmers, son utilizados hoy en día. Su diferencia radica en que varían en el enfoque de la realidad. Obviamente, de Strauss y Gleiser ha sido muy utilizada en América Latina. Y bueno, por mi parte, estas son las fuentes donde les digo, les compartiré ya que esté publicado el documento, se lo pasaré a Gabriel, a Sandra y a Vero para que se los puedan compartir. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Y mi nombre, aquí están mis correos, cualquier información que yo les pueda ayudar, o más bien mi contacto cuando puedan venir ustedes a México, aquí tienen Guanajuato, su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Muy bien, la presentación bien concreta y toda la, bueno, la organización, la exposición en tiempo, además, así que gracias. Miren que cuando Omar dice que la casa de él es nuestra casa, es en serio. Los mexicanos lo dicen literalmente. Así que mira que no te vayamos a caer allá 20 personas, Omar, en tu casa, y ahí sí que haces. Bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas. Si estuvieron pues también como ahí tomando nota. Bueno, yo mientras tanto le hago un comentario a Omar. Bueno, Omar, uno que me gustaría, si ahora nos da un tiempito, que nos cuentes igual cómo fue la experiencia durante la parte de tu tesis. Dijiste que tuviste que hacer un cambio durante el COVID, pero bueno, luego nos dices, porque creo que eso es lo otro interesante, ver cómo hiciste uso, ¿cierto?, de de este tipo de diseño a la hora de analizar la información también de estos actores que me imagino tuviste que haber entrevistado para tu trabajo. Pero te quería hacer una pregunta con respecto a lo último que mostrabas, de los autores que tienen como esos distintos enfoques, ¿cierto? De Gleiser, de Strauss. Dijiste al final que en América Latina era como más conocido, y es verdad, Strauss. A mí realmente los otros tampoco es que trabajé yo mucho con esto, solo de lecturas. Pero en ese armado de las redes, ¿cierto?, de la producción bibliográfica,
con respecto a las palabras claves que utilizaste. ¿Pudiste ahí identificar, no, esos enfoques, eso salió ahí en el análisis o no, como de esos temas, si había más presencia de un enfoque o de otro, de estos autores, ¿eso se vio en el trabajo o no? Sí, efectivamente, cuando hago el análisis de cada uno de los autores, o sea, tengo todas las revistas de los 171 artículos. Afortunadamente, en tiempos antes de la pandemia, teníamos acceso a la parte de las bases de datos y podíamos bajar la información, bajar el artículo. O sea, tengo los artículos que están relacionados con esta temática que te permite precisamente hacer un análisis más a profundidad. Lo que hice es que como al final el artículo que estaba en los cuartiles más altos fueron los que consideré los 20 artículos, los primeros 20 artículos, pero de los otros hay información muy valiosa que se puede determinar para poder seguir haciendo el análisis en el software. Y según digamos, tu análisis, ¿qué te pareció que de todos esos trabajos, de estos más importantes 20 que mencionabas, hacían referencia a quién principalmente? Digamos, ¿qué podríamos decir entonces de la investigación en turismo que está utilizando teoría fundamentada? ¿Citan más a quién de estos autores, de estos de entre Gleiser, Strauss? De ellos, a los que más Sí. citan, realmente los trabajos más representativos son sobre Gleiser y Strauss, ¿no? Son los que tienen mayor publicaciones. Bueno, lo trabajan más en América Latina, pero por ejemplo, en esta parte de Gleiser, o sea, porque al final Strauss y Gleiser son los que tienen más representación, porque fueron los primeros. Al final de cuentas hay un instituto en teoría fundamentada y en Estados Unidos lo trabajan muchísimo y lo trabajan mucho en las ciencias. Si nosotros lo vemos en las ciencias exactas, en la parte de enfermería, en la parte de psicología, en la parte de medicina, trabajan mucho la parte de la teoría fundamentada haciendo este análisis. O sea, ellos en esas disciplinas hay una relación por la parte de hospitalidad con la parte de la hotelería, o sea, la parte del hospitality como tal, ¿no? Pero al final ellos trabajan mucho ese tema con teoría fundamentada en estas áreas disciplinares. Eso sí fue lo que me di más cuenta. Y nosotros en turismo, pues realmente todavía es muy poca la producción que se tiene, o sea, porque lo comentaba, del Sí, 2000, 23 trabajos o en sea, el del último año. 2021 son poquitos trabajos los que trabajan esta temática, o sea que todavía hay mucho. Y hablábamos nada más de 3 palabras claves. Ahora, si hiciéramos a lo mejor, quitáramos a lo mejor una teoría fundamentada con economía y turismo, a lo mejor nos daría otro mapa o nos daría otra data que nos permite hacer otro análisis muy diferente en relación con estos criterios de búsqueda, porque los criterios de búsqueda al final de cuentas es lo que te va a permitir la información que tú vas a analizar de acuerdo al objeto que tú estés investigando. Por ejemplo, este es para un artículo, ¿no? Pero si yo quisiera hablar sobre el análisis o la parte de las palabras claves para identificar otras publicaciones, pues bueno, tendría que utilizar otra data que me va a arrojar el mismo sistema, porque uno lo baja, o sea, la data es la que te baja y la que tú subes al software. Buenísimo, así que bueno, con esto lo que vemos es que hay campo para trabajar, ¿no? Hay futuro para trabajar para la gente, sobre todo el área de administración. Pues la invitación es como también a familiarizarse o al menos a leer este tipo de diseño de investigación cualitativa, porque bueno, ya vemos que las aplicaciones son amplias y que en turismo hay como mucho por hacer. Que alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Claudio, no sé si estás ahí como para hablar, pero bueno, pienso como en Claudio Quintana porque sé de los temas que está trabajando para su tesis también. No sé si en tu temática, Claudio, que si le ves aplicación a esto que nos trajo hoy Omar, pero bueno, no sé si Claudio esté ahí en este momento. Claudio es un colega de acá de Uruguay, Omar, que está haciendo el doctorado en España y le interesan mucho los temas de políticas públicas, que yo creo que es un tema en el que también
perfectamente puede tener aplicación la teoría fundamentada, ¿no? Así que bueno, ahí. Hola. Hola, Hola, Claudio, ¿cómo Claudio. estás? ¿Qué tal? Ahora sí que No, te yo, pusieron a hablar, Claudio. no, justo yo ya estoy en la parte de redacción terminando la Ah, redacción de mi tesis de doctorado, trabajo excelente. cualitativo también, sí, sí. Pero me había interesado la propuesta de Omar, la herramienta. Justo estaba ahora, mientras conversaba, un poco mirando el software, a ver, después capaz que escribo alguna cosa a Sandra o a Omar, alguna consulta en particular, porque bueno, Mm. empezar a explorar y trabajar con ese en otro tema. Pero bueno, en mi Porque caso tu ya... trabajo fue cualitativo también, ¿no, Sí, Claudio? sí, sí, Ibas sí, por sí, ahí, sí. ¿o? Yo trabajo el tema de políticas públicas de turismo, Ok. en particular el tema de turismo, y bueno, terminando la tesis de doctorado en la Universidad Rovira i Virgili con Salvador Antón Clavé, que es mi director de tesis. Y bueno, hice una cuestión ahí trabajé en el tema de la evolución de los destinos turísticos, los nuevos paradigmas y en particular el papel de las políticas públicas de turismo en cómo y por qué los destinos se convierten en turismos. Y bueno, ese es mi trabajo de tesis, que ya está. De hecho, ahora en mayo tengo que hacer una presentación y ya después tengo que hacer la, la entrega de la tesis y bueno, después definirán fecha de defensa. Así que ya estoy en las últimas, diríamos. Pero bueno, Ah, pero es cualitativo he trabajado siempre esta relación de turismo y territorio y después el tema de las políticas públicas que ha sido el interés. Así que bueno, en eso estoy. Pero bueno, me interesó la propuesta de conocemos, sí, en vivo de Tlasti. Me lo habían comentado, pero bueno, ahora era un poco más para explorar la herramienta y para futuros trabajos, ¿no? Claro, sí, Claudio. eso es verdad. Está bueno, Omar, que también hayas contado del software, porque y además que es gratuito. Yo algo vi en algún trabajo, creo haber visto que lo usaron, y que es muy sencillo, parece, ¿no? Como muy intuitivo. Sí, es sencillo, pero lo importante es el análisis precisamente de las redes, esta parte de los nodos, es lo que me decías ahorita, las palabras con las que se relaciona. Es que cuando tú ya haces el zoom en el mismo software que te permite ver ya más, como cuando estás en el Google Map, que bajas la parte del zoom y haces más, identificas otros elementos que a lo mejor no los tienes considerados y te ayuda muchísimo. Claudio, pues salúdame mucho. El doctor Salvador Conclave estuvo acá en Puerto Vallarta, tuve oportunidad de estar en un seminario acá en México, ¿no? Sí. Yo ahí lo tuve, salúdanlo mucho. Tiene muy buena relación con uno de mis codirectores, el doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Entonces, un saludo. Te está trabajando mucho la parte de economía evolutiva. Y uno de mis Sí. compañeros trabajó también ahí una estancia con él. Estuvo por ahí César Ontiveros. Entonces, un colombiano, un buen amigo colombiano. Claudia, acá tienes, como dice Sandra, todos tienen su casa, de verdad. Sandra y Gabriel han estado aquí en Casa Azul, ¿no? En esta su casa. Y bienvenidos, ¿eh? Cuando quieras, Claudio, por ahí podemos Oh, también conversar. sí, Pero sí. saluda mucho a Salvador. Salvador es Grandados buen y bueno, amigo de los mexicanos. Sandra sabe también que tenemos una vinculación en lo personal con muchos investigadores de México, de varias universidades y bueno, así que bueno, también por acá. Sí. Grandados. Buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Irnos conociendo y cada vez vernos las caras y eso. Bueno, ya llegará el momento de la movilidad. Bueno, no sé si alguien más bueno, gracias Claudia, me alegra mucho saber que, que estás ya culminando. Eso es una muy buena noticia. Así que pensaba que estabas en otra etapa, así que Me excelente. imagino, no, ya la cabeza cuadrada ya a esta altura, Omar, ya, bueno, quienes han pasado por esto, pero como Sí. decía Omar, vale la pena totalmente. Yo comentarle una experiencia de esta live doctoral tesis, perdón que está mi hija acá, me dice papá, ya voy. Este,
A mí lo que me pasó es que escribí un paper que básicamente tenía como una síntesis, o sea, es una síntesis todo el proyecto de investigación y que también está en revisión ya, pero cuando estaba escribiendo ya la tesis, yo opté por la tesis tradicional, no por tesis por artículos, porque bueno, me iba a costar más por mi otro trabajo profesional, etcétera. Entonces, pero cuando estaba escribiendo la tesis, como inconscientemente, parecía que me decía, pero otra vez estás escribiendo lo mismo, porque ya, además que obviamente en la tesis uno, las evidencias, todo se desplaza más. Pero entonces, bueno, ese ejercicio de escribir todos sabemos que a veces uno está una hora y puede escribir muchísimo y a veces puede estar mucho rato, pero es sumamente gratificante, sobre todo a quienes nos gusta hacer tesis. Trabajo de investigación y escribir. Escucharon, aquí hay 4 doctorandos por lo menos. El No se Martín asusten, no se y... asusten. Así Vamos a que hacerle vieron, Victoria, que les está animando Claudio. Bueno, Arriba, hoy no vino Victoria. María José, pero Victoria, Lucía, Sí. Victoria. Ahí Sobre aparece. todo, Omar, capaz que coincidís, porque en investigación cualitativa a veces en las ciencias exactas capaz que es un poco más, pero en cualitativa el proceso de investigación sufre cambios. Bueno, Omar mismo contaba que él tuvo que cambiar su enfoque metodológico. Yo tuve que utilizar, se imaginan, toda la cuestión que hay sobre el tema de la evolución de destino, modelos evolutivos, etcétera, y además meterle todo el tema de políticas públicas, cómo influye. Bueno, hay que hacer combinación de enfoques, cambian. Entonces es muy dinámico, es vivo, o sea que forma parte del proceso de investigación también. Así que bueno, animarlos a que eso también ayuda muchísimo a la reflexión, a estar pensando, discutiendo, escuchando permanentemente. Sí. Y bueno, y saludo a Sandra y a todo el equipo porque lo he seguido en varios seminarios. Yo no vengo del palo de la econometría, pero sí he participado con ellos en algunas actividades, sí el tema de las políticas públicas y bueno, y en particular sabemos que en ese tema, y esto capaz que también es un comentario, Sandra, para los estudiantes de maestría, hay un debe en el tema de evaluación de políticas turísticas, ¿no? En el caso particular de Uruguay hay un pequeño avance en el tema del estudio de las políticas públicas en términos de contenido, objetivos, etc. Pero bueno, en términos de evaluación de políticas turísticas, concretamente, sí hay en otras áreas un poco más avanzado el tema de evaluación, pero evaluación es un interesante tema para explorar. Nada, me quedo por ahí. No, no, Saludos. está muy bien, Claudio, o sea, no, o sea, recuerden que igual el seminario y el grupo de investigación también es en administración y economía del turismo, así que para nosotros es muy enriquecedor siempre traer este tipo de trabajos y de investigaciones, porque hay que familiarizarse también con otros enfoques. Yo soy partidaria de los enfoques mixtos porque uno se nutre mucho. En pensar en los enfoques cualitativos tiene toda esa ventaja que tú decías, ¿cierto? De la flexibilidad que tiene la mirada cualitativa, que nos permite esto, movernos, ir, volver, a diferencia de la rigidez de los enfoques cuantitativos. Así que todo tiene como su plus y estaremos esperando tu presentación, Claudio, cuando estés más tranquilo. eh, estaremos esperando aquí que agendarte para que Ya le nos dije a Gabriel, cuente. sí, dame un respiro y después sí, con gusto. Claro, sí, Soy sí, todo me ustedes. imagino, sí. Me Sí, pasó como sí, sí. a mí del año pasado, Claudio, querían que pues pusiera. Y la verdad es que le dije a Gabriel, déjame terminar nada más este compromiso de la defensa de la tesis. Y la verdad es que ya lo defiende uno, ya te quitas esa Oh, parte de, sí, descansa uno. Y vienen que crees que es el principio de muchas otras cosas, ¿eh? Exactamente. Entonces, sí. no Sí, termina sí, sí. uno. La verdad es que alguien me decía, es que la tesis apenas es el inicio, o sea, la tesis doctoral del inicio de realmente del proceso de seguir con la investigación. Entonces, pues bueno, la verdad sí los invito a los que están por terminar. Claudio, felicidades. Todavía son procesos
que se van dando, pero siempre no quitar el dedo del renglón y sí se puede, ¿no? Sí se puede y felicidades por el avance que tienen. También a Victoria, pues no se desanimen, porque llega un momento en el que quiere uno aventar la toalla y decir, ya no le sigo, ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, véanme a mí, ¿no? Padres Ya, de familia también, además. soy padre de familia, Menor. tuve que irme de la ciudad es un doctorado presencial, entonces tuve que estar en Puerto Vallarta durante esos 4 años. Bueno, 2, porque fueron 2 de pandemia, y que esos 2 de pandemia me permitió sentarme, porque soy muy inquieto, Sandra me conoce, y me permitió realmente hacer mucha reflexión en la parte de la teoría, en la parte del análisis de la información que tenía, y hacer todo este cambio metodológico. Y bueno, sí, 2 años previos había trabajado sobre una temática mixta, ¿no? En la parte de mi análisis de trabajo de campo. Y pues bueno, la pandemia, o sea, fue un factor que pues ya no me permitieron hacer trabajo in situ, ¿no? Ya no pudimos por la cuestión del COVID, y tuvimos que replantear todo la parte de mi tesis, ¿no? Pero fue muy interesante. Al final de cuentas ya se logró, ya estamos ahorita con otros bríos regresando a la parte académica, ¿no? Como profesor de la universidad y aprendiendo también muchas cosas nuevas. ¿Qué más, Sandra? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bastante calladitos hoy, pero Sí, no bueno, pasa yo nada. espero que aunque no participaran, que hayan, lo importante es que eso, que les queden como estas cosas que deben ser nuevas para muchos, así que y para los que son de otra área, bueno, que también sepan que existe y que se pueden utilizar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente Omar y a ustedes, al resto de los participantes por acompañarnos y bueno, será hasta el próximo seminario, entonces, que nos veamos. Omar, entonces, te agradecemos, yo te había escrito por el chat que nos compartas eso que comentabas de la Universidad de Guadalajara, Ah, sí, sí, de, sí, claro que sí, de la oferta de del- doctorado, que puede de la haber gente convocatoria. interesada de mi departamento que están haciendo el doctorado en hacer alguna movilidad o gente que todavía está pensando en hacer el doctorado. Así que nos interesa mucho en mi departamento como mostrarle con la directora, ¿no? Mostrarle opciones a los colegas. Claro, Listo, así claro. que te agradezco esa información. Sí, se las comparto con muchísimo gusto. Bien, bueno, entonces estamos en contacto. Pues bueno, cualquier cosa Eh, estamos en contacto. Saludos a Sandra, todos. después Sandra te podemos... habla. Sí, no, Claudio, el correo de Omar, Sí, se los apunto aquí en el chat. Es muy a fácil. ver, ahí Es lo paso. omartrejoluna@hotmail.com. Ahí está. omartrejoluna@hotmail.com. También a omartrejoluna@gmail.com. Y el institucional es omartp@ugto.mx, que ese es el institucional, pero a sus órdenes. En redes sociales también estoy, en Twitter, en Instagram. Entonces, al final ahí estamos, ¿verdad, Sandra? Estás al día ahí con las redes sociales, muy bien. Te tenemos que buscar, Martín, Martín Matías. Tenemos que buscar a no sé si nos sigues, para que nos sigas también y seguirte con el grupo. Dice que tenemos cuenta del GAET también en Perfecto. Instagram y en Voy a Twitter. fijar. Así que, ya que lo mencionas. Bueno, un abrazo para todos entonces y nos vemos en el próximo seminario. Que estén bien. Muchas gracias. Cuídense gracias. mucho. Bye, Luego. gracias. Chao.